Vamos a entrar a la unidad 3. Esta unidad se llama diseño de experimentos. Bueno, ¿qué pensamos cuando nos mencionan la palabra experimento? Experimento es probar, hacer una suposición de qué sucede si vamos por un camino o qué sucede si, por ejemplo, vamos por otro camino. Dicho de otra forma, el diseño de experimentos entonces se trata de probar hipótesis estadísticas, las cuales normalmente, bueno, no normalmente, las hipótesis estadísticas están basadas en parámetros poblacionales como la media, la desviación estándar, la varianza incluso. Y bueno, ¿para qué nos va a servir contrastar esas hipótesis? En un principio, para determinar si un factor afecta o no afecta a una variable de respuesta. Todo esto con un nivel de confianza dado. Y bueno, pues eso tiene bastante aplicación, no solamente en el campo industrial, sino en el campo científico. Si observan sus apuntes, ahí viene un poquito de esto que les estoy platicando. Algo que sí es importante revisar aquí en este video son los conceptos sobre el diseño de experimentos. DOE por sus siglas en inglés. El diseño de experimentos entonces consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos. Datos que al ser analizados estadísticamente proporcionen evidencias objetivas que permitan responder a las interrogantes planteadas por el experimentador sobre una determinada situación. Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso que se puede hacer con el objeto de medir el efecto o cambio en una o varias propiedades del producto resultado. Aquí es muy importante tener en consideración que el experimento siempre se realiza en condiciones controladas. Pues significa que las variables que intervengan en dicho experimento van a estar totalmente bajo nuestro control. La unidad experimental es la muestra o pieza que se utiliza para generar un valor y que sea representativo del resultado de la prueba. Es decir, es aquel objeto al que le vamos a realizar un experimento. La variable de respuesta o variables de respuesta son aquellas variables a los que afecta los resultados de cada prueba experimental, o bien no los puede afectar. Bueno, ahí tenemos esta figura. Hablábamos de condiciones controladas, aunque en algunas ocasiones, dada la complejidad o la falta de tecnología o de recursos, no va a ser posible controlar todos los factores en un experimento. Es ahí que va a haber factores controlables y no controlables. Los controlables, como su nombre lo indica, son variables del proceso y o características de los materiales y de los métodos experimentales que se pueden fijar a un determinado nivel. Ya más adelante vamos a ver qué es esto de niveles. Factores no controlables pues son variables que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal del proceso dado. Factores estudiados en sí son las variables que se investigan en el experimento para observar cómo afectan o influyen en la variable de respuesta, o bien pueden incluso no influir. Niveles y tratamientos. Los diferentes niveles que se asignan a cada
factor estudiado en un diseño experimental se llaman niveles o tratamientos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde se tienen dos niveles de velocidad, 1 y 2. Y también dos niveles de temperatura. Los tratamientos precisamente serán las combinaciones entre esos diferentes niveles de velocidad y temperatura. Por ejemplo, en el primer renglón trataremos de combinar el nivel de velocidad en un nivel 1 y el nivel de la temperatura en un nivel 2. Ese será nuestro tratamiento 1. Es decir, esta será la forma en que corramos nuestro experimento con estas condiciones. Y bueno, esa combinación nos generará una variable de respuesta. Es decir, una medición X. El segundo renglón nos representará un arreglo distinto, un tratamiento distinto, en donde estaremos manejando el nivel de velocidad 2 y el nivel de temperatura 1. Bueno, la combinación de esos niveles nos dará una determinada respuesta. En este caso, de los 4 tratamientos, de las 4 combinaciones, tendremos 4 diferentes variables de respuesta. Y precisamente entonces el objeto del diseño de experimentos es determinar, entre otras cosas, cuál de estas diferentes combinaciones afectan positiva o negativamente la variable de respuesta de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. O bien, como ya lo había mencionado anteriormente, si es que ninguno de estas combinaciones la afecta a la variable de respuesta. El error aleatorio es la variabilidad observada que no se puede explicar por los factores. En esta tabla los factores teníamos dos: la velocidad y la temperatura. Están colocadas ambos factores a dos niveles. Nuevamente, para recalcar, lo que buscamos en un diseño de experimentos es determinar, por un lado, qué combinaciones afectan o no a la variable de respuesta, y por otro lado, qué factores, en este caso el nivel de velocidad y el nivel de temperatura, afectan o no la variable de respuesta. Todo esto con un nivel de confianza dado o bien con un nivel de significancia determinado. De ahí se desprende que el error aleatorio es la variabilidad observada que no se puede explicar por los factores estudiados. El error experimental es el componente del error aleatorio que refleja los errores del experimentador en la planeación y ejecución del experimento. Por ejemplo, una mala medición o una falla en el aparato de medición, etc. La aleatorización consiste en hacer corridas experimentales en orden aleatorio. Es decir, estas diferentes combinaciones no necesariamente tienen que correrse en este orden que se indica aquí. Pueden correrse en orden aleatorio y es recomendable hacerlo así. La repetición es correr más de una vez un tratamiento o combinación de factores. Es decir, aquí podríamos tener n variables de respuesta. Esas n variables de respuesta serán igual a las repeticiones. Bloqueo es nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que pueden afectar la respuesta observada. Esto tiene que ver más que nada con considerar solamente factores en un principio que realmente afecten o que en un principio pensemos que afecten a la variable de respuesta y no involucrar
factores y que por una parte a lo mejor es muy difícil determinar si afectan o no a la variable de respuesta, o bien por nuestra experiencia sabemos que no, que esa variable de respuesta no se va a ver afectada por dichos factores. Bueno, este concepto del bloqueo lo veremos en la siguiente unidad con más detalle. Bueno, todo lo que les acabo de mencionar involucra una ANOVA, un análisis de varianza. Ya en la anterior unidad habíamos establecido ANOVAs y habíamos dicho que en esos temas, en los temas de la unidad pasada y antepasada, regresión lineal múltiple e incluso series de tiempo, se realizaban ANOVAs para determinar qué variables del modelo, es decir, qué factores de una determinada ecuación, para recordar mejor, qué x1, x2, x3, x4 afectaban en mayor o menor medida una variable de respuesta, una y. Y recordemos también que la afectación de la variable de respuesta puede ser tanto positiva o negativa. Bueno, aquí están las fórmulas que se utilizan para calcular el ANOVA en un diseño de experimentos. Este diseño de experimento, este ANOVA nos va a servir para contrastar hipótesis. Y esas hipótesis, en base a qué van a estar establecidas o qué es lo que van a tratar de determinar, como nos los dice aquí, miren. Nuestro objetivo va a ser contrastar una hipótesis nula y una alternativa, donde la hipótesis nula nos va a decir que los factores son iguales y que por lo tanto, al ser iguales, ninguno afecta a la variable de respuesta. Y por otro lado, la hipótesis alternativa nos va a decir que al menos alguno de los factores respecto a un parámetro poblacional, como en este caso la media, es distinto. Y al ser distinto, al menos alguno de ellos significará que ese factor en específico afecta a la variable de respuesta. Bueno, una vez que determinamos si un factor afecta a la variable de respuesta o bien no lo afecta, hay pruebas de comparación que se realizan. Estas pruebas nos van a servir en un principio para determinar cuáles de los factores son mayores o menores. En ocasiones nos va a convenir que un factor se comporte de forma positiva, en otras de forma negativa. Incluso en algunas ocasiones nos va a convenir que un factor tome un cierto valor nominal. Y bueno, todas estas pruebas, la de Fisher, Tukey, Dunet, la de Zhu, nos sirven precisamente para determinar cuál de esos factores es mayor, menor o igual, comparando dichos factores generalmente por parejas. Bueno, ya que resolvamos el problema, vamos a entender un poquito mejor estos conceptos. Entonces vamos al problema. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo 1 de los apuntes dice que usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de una alfombra experimental.
Usted coloca una muestra de cada una de las alfombras en 4 viviendas y mide la durabilidad después de 60 días. Como usted desea probar la igualdad de las medias y evaluar las diferencias de las medias, utiliza el procedimiento ANOVA de un factor con comparaciones múltiples. Bueno, ¿de qué trata el problema? Nos dice que tenemos 4 alfombras distintas, por supuesto, en donde deseamos medir la durabilidad de dichas alfombras. Bueno, de acuerdo a esto, nosotros esperaríamos que la alfombra mejor fuera la que durara más tiempo. Los datos que aquí se presentan, aunque no se indica en qué unidades están tomados, se supone que miden la durabilidad de las alfombras. Entonces a lo mejor vamos a suponer que son no sé, alguna medida del desgaste de la alfombra después de los 60 días. Por ejemplo, la alfombra 1 en una casa tuvo un desgaste de 18.95. Las unidades pues no las conozco porque no las dice el problema. En otra casa tuvo un desgaste de 2.62, así sucesivamente. Entonces, si asumimos que estos números, estos datos son o están dados respecto al desgaste de la alfombra que elegiríamos tendría que ser la que mostrara un menor desgaste. En teoría, vamos a analizar los datos en Excel para tratar de determinar primero qué alfombra afecta la variable de respuesta. La variable de respuesta en este caso es la durabilidad, y en segunda instancia saber qué alfombra es la que muestra mayor y menor desgaste. Vamos a Excel. Entonces, ahí ya tengo abierto Excel y voy a copiar los datos que ya de antemano tenía por acá precargados. Entonces, como les decía, tenemos esas 4 alfombras. Si nosotros no tuviésemos ningún conocimiento sobre diseño de experimentos, lo que haríamos en primera instancia sería, se me ocurre, lo más sencillo, obtener el promedio de las durabilidades. Aquí las estoy obteniendo con la fórmula de promedio. Y por ejemplo, para la alfombra 1, bueno, habíamos dicho que estas medidas eran del desgaste, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí medidas de desgaste para que no nos confundamos. Medidas o del desgaste de la alfombra. Medidas del desgaste de la alfombra a lo largo de 60 días de uso. De acuerdo a los promedios, es notorio que hay diferencias. Todas las alfombras muestran diferente promedio en su desgaste, teniendo el menor desgaste la alfombra 2 y mayor desgaste, en este caso la alfombra 4. Bueno, lo más sencillo, como les había mencionado, sería realizar o obtener solamente el promedio y decir que la alfombra 4 es la que presenta
mayor desgaste y la alfombra 2 menor desgaste. Pero el obtener una conclusión así sería un poco aventurado y no tendría ningún fundamento científico. Bueno, entonces para probar qué alfombra en este caso es la mejor o la peor, hacemos el análisis de varianza mediante el diseño de experimentos de un factor. Aquí el factor, ¿cuál es? La alfombra. Voy a poner aquí factor, la alfombra. Es decir, tenemos 4 factores: alfombra 1, alfombra 2, alfombra 3, alfombra 4. La variable de respuesta, ¿cuál es? Nuestra y, pues son los distintos resultados que nos está dando aquí la tabla, y están dados en el desgaste de la alfombra. Bueno, lo que sigue a continuación es realizar el análisis de varianza, para lo cual voy a traer la tabla de las fórmulas que vamos a estar empleando para realizarlo. Primero vamos a obtenerlo de forma, digamos, manual con Excel, y ya posteriormente lo haremos de manera automática. Lo que debemos de obtener será lo siguiente. Debemos de obtener un total por tratamientos. También debemos de obtener una promedio de los tratamientos, ya la obtuvimos. Voy a jalarlo acá, este ya lo obtuvimos. Perdón, este va aquí. Y este lo voy a poner acá. Los totales por tratamiento, pues es simplemente la suma para cada una de las columnas. Bueno, este es en realidad el promedio por tratamiento. Suma de cuadrados de todas las observaciones. Es decir, debemos de sumar 18.95 al cuadrado más 10.06 al cuadrado más 10.92 al cuadrado. Es decir, todos los datos al cuadrado, sumarlos. Ya hay una fórmula en Excel que nos hace eso. Suma de cuadrados de todos los datos. $3,350.27. Voy a eliminar de aquí estos espacios. Bueno, aquí ya está repetido este dato. Suma de todos los datos, es decir, la suma simple de los datos. Suma
de estos datos. Ahí está. Total de muestras n mayúscula. Por tratamiento tenemos 4 muestras. Y tenemos 4 tratamientos, 4 por 4, 16. Tendremos 16 muestras. Que vamos a poner aquí con fórmula para no equivocarnos. 16. Media global, es decir, la media de todos los datos. .785. Número de muestras por tratamiento. En todos los casos tenemos 4 datos por muestra. Perdón, 4 datos por tratamiento. 4 muestras. Voy aquí a tratar de acomodar mejor la gráfica para que, la tabla para que se diferencie los datos que estamos obteniendo. Entonces aquí contar, pues son 4 en cada uno de los tratamientos. Número de tratamientos, es decir, número de alfombras, pues es 4. Factores, solamente 1, que es el tipo de alfombra. Perdón, aquí son 4. Y factor ya lo habíamos puesto acá. Solamente hay un factor, que es la alfombra, tipo de alfombra. La variable de respuesta son todas estas de acá. Bueno, a continuación vamos a aplicar esta tabla de fórmulas para obtener el ANOVA y determinar si el factor, que es la alfombra, afecta o no la variable de respuesta. Entonces la tabla ANOVA se compone con una primera columna que se le denomina fuente de variación y que comienza con un suma de cuadrados de tratamientos, suma de cuadrados del error o variabilidad de los tratamientos y la suma de cuadrados totales. Después van a la derecha más columnas. La primera columna que se coloca a la derecha es la de suma de cuadrados. Que en inglés se denota SS. La siguiente columna será la de que corresponde a grados de libertad. La siguiente, cuadrados medios. La siguiente, la del F crítico o F calculada. Una más para el F de tablas, una más para el valor P. Y en base a la comparación entre el F de tablas y el F calculada, determinaremos si la hipótesis es nula, se acepta o se rechaza. Y adicionalmente haremos también una prueba con el valor P. Aquí me ha faltado algo, me parece. Una última columna, prueba con valor P. Entonces tendremos nuestra tabla ANOVA construida
de esta forma. Voy a acomodarla. Voy a jalar aquí la tabla de fórmulas. Entonces lo primero que debemos de calcular será la suma de cuadrados totales. Bueno, aunque podemos calcular en orden indistintos, solamente que al calcularla de esta forma se facilita en mayor medida los cálculos. Entonces la suma de cuadrados totales será la suma de los cuadrados de todas las observaciones menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre el número total de las muestras. Es decir, voy a colocar la fórmula. Será esta fórmula. Perdón, ya me equivoqué, no es ese el resultado. Es la suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de todas las observaciones, es decir, 3350, este valor, menos, voy a abrir un paréntesis, suma de todos los datos, 220.56, eso al cuadrado, sobre el total de las muestras, n mayúscula. Ese es nuestro resultado. Lo que sigue es la suma de cuadrados de los tratamientos. Lo que sigue después es obtener la suma de cuadrados de los tratamientos. Este se obtiene de esta forma. Debemos de obtener primero los cuadrados de los totales de los tratamientos. Es un poquito más para que esto. Es decir, 57.96 al cuadrado más 38.94 al cuadrado. Todos esos datos al cuadrado los voy a hacer aquí. Suma de cuadrados de estos datos. Eso sobre, bueno, perdón, aquí falta cerrar el paréntesis. Eso sobre número de muestras por tratamiento, es decir, la n minúscula. Luego, eso menos, se cierra un paréntesis allí. Aquí me faltó abrir al principio uno más. Y luego menos la suma de todos los datos al cuadrado, 220.56 al cuadrado, sobre el total de las muestras, 16. Bueno, aquí también me faltó abrir y cerrar un paréntesis al final.
146.37. Vuelvo a poner la fórmula por si no la agarraron. Esa es la fórmula. Bueno, ya finalmente el número que obtengamos aquí más este nos debe dar la suma de cuadrados totales. Esa ya la tenemos, entonces por álgebra simplemente este valor será igual a este menos este. Ahí está. Los grados de libertad. Bueno, aquí recordar que simplemente seguimos estas fórmulas de acá. Ahora vamos a seguir estas fórmulas para obtener los grados de libertad. Para los grados de libertad de los tratamientos es K-1, K-1, 3. N mayúscula menos K, 16 menos 4, 12. Total será 3 más 12, 15 o N menos 1. O sea, 16 menos 1. Ahí está, 15. Cuadrados medios es simplemente la división entre suma de cuadrados y los grados de libertad. Es decir, esta celda sobre 3. De igual forma, esta celda sobre 12. El F calculada siguiendo esta fórmula será la división entre esta celda y esta celda. F de tablas. Podemos hacer uso de las tablas en hojas duras o siguiendo la función de Excel que nos da el valor de tablas de la distribución de Fisher, y la fórmula es la siguiente: es igual distribución F inversa. Esta nos pide la probabilidad será el alfa a partir del cual vamos a probar las hipótesis o a contrastarlas. Ustedes bien saben que el alfa que comúnmente se emplea es un alfa del 5%. Entonces vamos a ponerlo aquí, 5%. Grados de libertad 1 corresponderán a estos grados de libertad, y grados de libertad 2 a estos otros grados de libertad. Cerramos. Tenemos ese valor de tablas. El valor P se obtendrá con la siguiente fórmula. Distribución Fx será el F calculado, grados de libertad 1, grados de libertad 2. Ahí tendremos nuestro valor P. Prueba con el F, a comparar F calculado y F de tablas, y prueba con el valor P. Es decir, aquí vamos a establecer la regla de aceptación, o en caso contrario de rechazo, de las hipótesis. Entonces pongan atención a esto. Esto sí es relevante. La hipótesis nula, si vemos nuevamente los apuntes acá, podemos considerar esta o la de abajo. Vamos a considerar esta. La hipótesis nula nos va a establecer la igualdad de las medias para los diferentes tratamientos. Si la hipótesis nula es verdadera, querrá decir que los tratamientos, en este caso que los 4 tipos de alfombras
son iguales. Si la hipótesis alternativa resulta cierta, va a querer decir que al menos una de las alfombras es distinta al resto. Entonces, de igual manera, eso va a significar que el factor, es decir, que la alfombra, no importando el tipo que sea esta, afecta la variable de respuesta, que la variable de respuesta es el desgaste de la alfombra. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendremos la siguiente regla de aceptación. Si el F calculado es mayor al F de tablas, el factor es significativo. Eso significa que rechazamos H0, la hipótesis nula. Eso que acabo de mencionar es la prueba que realizamos entre el F calculado y el F de tablas. La prueba con el valor P será la siguiente. Si el valor P es menor a alfa, recordando que alfa es el nivel de significancia, entonces si el valor P es menor a alfa, el factor es significativo. De igual forma, la hipótesis nula es rechazada. Entonces vamos a probar esas hipótesis acá. Voy a hacer un condicional aquí que me diga si el factor, es decir, si la alfombra afecta o no la durabilidad en la variable de respuesta. Entonces habíamos quedado que si el F calculada es mayor al F de tablas, la hipótesis nula se rechaza, y eso significa que el factor, en este caso la alfombra, sí es significativo o significante. Si eso no sucede, entonces el factor no es significante. Yo les dejo así, simplemente no es. Bueno, aquí vemos que el F calculado sí es mayor al F de tablas, entonces el factor sí es significante. Eso nos aparece la prueba con el valor P. Vamos a obtenerlo también con un condicional si el valor P es menor, ahora menor al alfa. Alfa en este caso es 0.05%. ¿Qué va a significar eso? Que rechazamos la hipótesis nula y entonces el factor sí es significante. En caso contrario, pues el factor no es significante. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de si el factor es significante o no? Aquí ha resultado que el factor es significante. Eso quiere decir que la alfombra en los diferentes tratamientos es distinta, o al menos en alguno de esos tratamientos, y efectivamente afecta a la durabilidad de la alfombra. Eso con un 95% de confianza. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos concluido que la alfombra, el factor alfombra, no es significante? Pues que todos los tratamientos son iguales y que ningún tratamiento, por consiguiente, al ser iguales, afecta positiva o negativamente la variable de respuesta. Es decir, todos los factores
perdón, todos los tratamientos desgastan o no desgastan la alfombra en igual medida. Eso significaría, si hubiésemos concluido que ningún factor, bueno, que en este caso el factor no hubiese sido significante. Bueno, allí obtuvimos el resultado de manera semimanual con Excel. También lo podemos obtener de manera automática mediante el análisis de datos. Vamos a análisis de varianza de un factor, aceptar. Aquí tenemos que introducir los datos que tenemos. Son estos, que están agrupados por columnas. El alfa lo establecemos en 0.05%. Rango de salida lo voy a poner, ahí en esa misma hoja para verificar que nos resultan los mismos resultados. Aceptar. Y bueno, ahí tenemos los resultados por columnas y el análisis de varianza, que como ven coincide perfectamente con el que obtuvimos de manera semimanual. Bueno, claro que aquí no nos dice si el factor ha resultado significante o no. Vamos a obtener ahora estos mismos resultados mediante Minitab. Aquí ya tengo abierto el Minitab. Para ingresar los datos a Minitab tendremos que modificar el acomodo de los mismos y los tendremos que ingresar de esta forma. Tenemos las diferentes durabilidades, no habíamos quedado que eran desgastes. Entonces aquí son desgastes, no durabilidad, desgastes. Y la alfombra tipo 1, alfombra tipo 2, 3 y 4. Entonces, una vez acomodados los datos de esa forma, vamos al menú estadísticas, ANOVA, un solo factor. La respuesta será la columna que está indicada como desgaste. Factor, un solo factor, que es la alfombra. Aquí vamos a ver qué tenemos en las opciones. Ahí se nos abre la opción para marcar el nivel de confianza. 95% lo dejamos así. Comparaciones. Aquí están las diferentes comparaciones que normalmente se hacen por parejas. Vamos a marcar estas 4. Como se supone que estas medidas están dadas en desgaste, una menor medida será mejor. Entonces vamos a colocar aquí que la media más pequeña, es decir, el menor desgaste, es mejor. Nivel de significancia dejamos 5%, que es lo que comúnmente se utiliza. Vemos aquí, dejamos como está ahí. Resultados están todas habilitadas. Almacenamiento no vamos a utilizar ninguna de esas opciones. Vamos a dar a aceptar. Y rápidamente vamos a ver los resultados que obtuvimos, porque ya llevamos un video bastante largo. Entonces, en la ventana de sesión tenemos aquí, ya incluso nos desglosa qué significa cada una de las hipótesis. El análisis de varianza que hemos obtenido. Recuerden que aquí se puede copiar, cortar y después pegar en cualquier otro programa. El resumen del modelo.
las diferentes medidas para cada una de las alfombras, con sus respectivos intervalos de confianza e intervalos de desviación estándar, y también parece que da los intervalos de predicción. No. Bueno, aquí conviene ir directamente a las comparaciones que se hacen con los diferentes métodos. En las comparaciones les había mencionado que estas se realizan por parejas. Aquí está comparando la alfombra 4, 1, 3 y 2. Y nos está diciendo que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Es decir, la alfombra 4 y la 2, que son las que no comparten la letra A o B, son distintas, y las que son iguales son las alfombras 1 y 3, a pesar de tener esta media. Bueno, con Fisher es algo parecido. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y nuevamente obtenemos el mismo resultado. La alfombra 4 y la alfombra 2 son significativamente diferentes. Y la alfombra 1 y 3 son iguales. Eso con una confianza del 95%. Las comparaciones de Dunet. Cuando realizamos comparaciones bajo este método, uno de los tratamientos lo toma como control. En este caso, el tratamiento 1 lo toma como control y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes, pero respecto a ese control, respecto al tratamiento 1, respecto a la alfombra tipo 1. Entonces aquí todas las alfombras son iguales a la alfombra 1, porque todas están etiquetadas con la letra A. Las comparaciones múltiples de Su, bueno, aquí no nos dan el resultado, pero gráficamente seguramente vendrá. Bueno, estos son los promedios graficados para cada uno de los 4 tipos de alfombra. Nótese cómo, a pesar de que las medias para cada una de las alfombras son distintas, estas barras de error nos indican, por ejemplo, que la alfombra 2 y la 3 son iguales. ¿Iguales por qué? Porque esa barra de error comprende, si la prolongáramos, la barra de error de la alfombra 3 hacia la 2 comprendería precisamente ese intervalo. Y a lo mejor entre la alfombra 2 y la 4 sí diríamos que son diferentes, porque si prolongamos la alfombra, esta barra de error hasta acá, ya no alcanza, o ya no alcanzaría a tocar a la alfombra 4. Y bueno, precisamente es por esta razón que se hace el análisis de varianza y no un análisis de medias como tal. Bueno, ahora sí, aquí está el de Su. Dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, por ejemplo, entre la pareja 1 y 2, como tiene el 0, no tiene el 0 como cota, son significativamente iguales. 1 y 2, 2 y 3 iguales, 3 y 2 iguales. Y la 4 y 2, como si tienen 0 en la cota, en alguna de las cotas, en este caso la cota significa el límite inferior o superior. Como el 0 está aquí en este límite, significa que las medias son diferentes entre la 4 y la 2.
Y bueno, con Dunet es lo que ya habíamos visto. Dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. En este caso la media de control es la 1. Y como todas contienen cero, pues todas son iguales a la media de control, que en este caso fue la alfombra 1. De suya lo habíamos visto. De Fisher dice que si un intervalo no contiene cero, las medias son significativamente diferentes. ¿Y cuál intervalo no contiene cero? Este de aquí, en donde las medias que se comparan son la de la alfombra 4 y 2. Y finalmente la de Tukey también dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y eso sucede nuevamente con las alfombras tipo 4 y 2. Todo lo anterior dicho a un 95% de confianza. Bueno, vamos a dar por terminado el video aquí. Seguimos en un siguiente ejemplo.